Sábado por la noche y hoy tenemos capsulita literaria. Y es que como ha estado lloviendo toda la tarde, me hizo pensar en algunas cosas como en aquellas de personas que no tienen la suerte de nosotros, que tenemos un techo seguro para cubrirnos de la lluvia extrema como en últimos días. Y lo anterior me trajo a querer recomendarle este librazo que se llama Un país sin techo de Carla Escoffi, y que siendo francos, al autor de ese libro, Carla Escoffi, ya la seguía desde hace tiempo en redes sociales y era su fan porque explica cosas de derecho que son muy complicadas en la lectura. Ella las explica muy fácil. La felicito, soy su fan. Y este libro está tan bien redactado que es una lectura ligera para cualquier persona, pero sobre todo recomendable para gente que quiere combinar la aplicación de los derechos fundamentales con las políticas públicas. Pues con 5 historias de 5 casos en 5 ciudades de nuestro México mágico, la autora nos explica y nos hace reflexionar sobre que el derecho a la vivienda no se ha cumplido ni por poquito en su plenitud, y muchas veces el propio gobierno le da prioridad a otros intereses que a ese derecho consagrado en nuestro artículo 4 constitucional, que claro, es el derecho a una vivienda digna y decorosa con todos los servicios básicos. Y no los quiero spoilear, pero trata casos en el que el derecho a la vivienda ha sido vulnerado por cuestiones de especulación inmobiliaria, por cuestiones de megaproyectos de gobierno, por cuestiones de proyectos privados, por cuestiones incluso de discriminación y cuestiones de ese nuevo término que le llaman gentrificación. Así que súper interesante para estar a la vanguardia en cuestiones de problemática de vivienda. Pero les quiero platicar algo que a mí sí fue lo que más se me quedó. Y es que ella habla, la autora, de que estamos acostumbrados a que el derecho a la vivienda solo lo vemos como tener, o sea, tener la propiedad de una casa. O sea, lo vemos como que tienes una casa, un terreno, eso se te va a proteger porque protegiendo eso protegemos tu derecho a la vivienda, y nos olvidamos que el derecho a la vivienda es más amplio. No solo es el tener de propiedad, sino el estar. Y el estar también tiene que ver con disfrutar y con poseer. Y entendiendo esto, pues nos alargamos que el derecho a la vivienda también tiene que ver con el arrendar o rentar, y que también tenemos que proteger y hacer políticas públicas para la gente que renta o incluso para la gente que esté en asentamientos irregulares. Porque aunque no lo crean, revisando a fondo, pareciera que la ley es desigual entre los derechos de los propietarios y de los derechos de la gente que renta, o sea, entre arrendadores y arrendatarios, aunque no lo crean. Porque sí, estamos muy acostumbrados a que el arrendatario que no cumple, pues se le aplica la ley. Pero no estamos acostumbrados a ver que cuando el arrendador no cumple, o sea, el dueño de la propiedad que renta, se le impongan sanciones o se haga un procedimiento en su contra. Prácticamente lo hemos visto. Otro de los casos es que prácticamente todas las legislaciones de los estados manejan que los contratos de arrendamiento deben de ser de manera escrita. Creo que solo uno sí maneja que la posibilidad de manera verbal, pero si bien te lo maneja así, no hay ninguna sanción para el arrendador que no entrega o que no arrenda bajo contrato escrito. ¿Y qué decimos de los asentamientos irregulares que precisamente por ser irregulares luego no pueden entrar a muchos programas de gobierno o no se le puede invertir el dinero que se le debía invertir para hacer si fueran regulares? Y para finalizar, también les quiero decir que este libro me ayudó a reflexionar de manera buena la propuesta de reforma o los actos que quiera hacer la presidenta electa Claudia Sheinbaum, porque se ha dicho que quiere cambiar o hacer ciertas reformas para cuestiones de vivienda, en específico darles ciertas facultades o línea al Infonavit, para que la mayor parte de sus esfuerzos del trabajo del Infonavit no sea solo a dar créditos de vivienda, sino a construir vivienda. Y
arrendar la vivienda que el Infonavit va a construir. Y esto es bueno y les voy a decir con fundamentos por qué. Porque según lo que he leído de sus propuestas que pretende hacer en estos temas, es que el Infonavit, por ejemplo, pueda construir viviendas y arrendárselas a los trabajadores, viviendas que su costo de renta no supere el 30% del salario del trabajador. ¿Qué quiere decir? Que si tú ganas 10,000 pesos al mes, pues el Infonavit te va a poder rentar una vivienda que su renta cueste máximo 3,000 pesos al mes y que ya después de determinados años que has cumplido con el Infonavit siendo un buen arrendatario, pues puedas ahora sí comprar esa vivienda a través de un crédito del propio Infonavit o un crédito bancario, como sea. Y de verdad, esto lo veo muy acertado, aunque muchos medios, muchos actores políticos, han querido distorsionar la información diciendo es el primer paso para acabar la propiedad privada. No es cierto. Yo les voy a platicar desde mi experiencia en la que ya hace varios años nos tocó trabajar como despacho externo en cancelaciones de hipoteca de créditos de Infonavit. Y les explico un poco. Lo que pasa es que tú le pides un crédito a Infonavit para comprar una casa, te autoriza el crédito por el monto del costo de la casa y obviamente pues se te escritura la propiedad con una escritura, pero esa escritura le imponen un gravamen, una hipoteca, que también está en escritura pública. Entonces, cuando terminas de pagar, hay que cancelar esa hipoteca que está en escritura pública. Lo tiene que hacer un notario y nosotros le ayudábamos en ese tiempo que nos tocó trabajar con una notaría a hacer la talacha de las cancelaciones de escritura de la hipoteca. Y ahí fue donde me di cuenta que cuando al beneficiario se le hace el préstamo para comprar la casa, pues se le da escritura y muchas veces, aunque esa escritura esté grabada con una hipoteca, pues el beneficiario en su desconocimiento cree que ya es de él porque ya tiene escritura y con que esté grabada no pasa nada, o por ciertas circunstancias dejó de trabajar, le fue mal y deja de pagar. Entonces, ¿qué pasa? Pues se aplica la hipoteca y se hace un juicio en el que le requieren al deudor pues el pago del préstamo que generalmente no tiene, por eso dejó de pagar, o pues al no haber pago, seguido el juicio, se hace el remate. Y la mayoría de las veces es que por más que por los remates baje el precio de la propiedad, pues no van compradores. O incluso si el Infonavit se las adjudica, luego no tiene cómo usarlas, ni se dedica a venderlas. Entonces creamos un problema. La gente, el beneficiario que luego se volvió deudor, está fuera de su casa, ya no tiene techo y de todos modos hay esas propiedades abandonadas sin que nadie las use, sin que nadie las compre. Así entonces, con los créditos muchas veces no resolviste el problema. Al futuro generaste más problemas. Por eso se me hace atinado esta nueva política de arrendamiento. Pues a lo mejor no te alcanzó para pagar el crédito de la casa, pero sí te va a alcanzar para arrendar con unas reglas limitadas, como por ejemplo al 30% del salario. No sé qué ustedes qué opinen, espero sus comentarios, buenas noches y que Dios los bendiga.